Gloria a Jesús. Alabado es Dios. Dios bendiga su vida en esta hora, hermano, hermana. Dios le bendiga. Este tema se llama los 3 propósitos de la profecía. Escuche el mensaje, los 3 propósitos de la profecía. Ya que hablamos mucho de profecía, pero muy pocos entienden para qué es la profecía. La profecía tiene 3 propósitos. Número 1, para edificar. Número 2, para exhortar. Número 3, para consolar. La profecía tiene edificación, tiene exhortación, tiene consolación. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces en el versículo 3 podemos ver que la profecía es para edificación, exhortación y consolación. Eso indica que la profecía entorna hacia la obra de la iglesia de Cristo. No es para otra cosa. Es para que la iglesia de Cristo sea edificada, sea exhortada y consolada. Para eso es la profecía. Para trabajar en la obra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, a ellos les hablaba el Padre Eterno. A los profetas del Nuevo Testamento les habla Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Escuche esto. El tiempo del Antiguo Testamento era un tiempo. Hoy es otro tiempo. Se llama tiempo de la gracia de Dios. Tiempo del Nuevo Testamento. Donde el Espíritu Santo está hablando. Donde el Espíritu Santo está usando hombres y mujeres con este don de profecía. Pero tenemos que saber cuándo es una profecía de edificación, cuando es una profecía de exhortación y cuando es una profecía de consolación. Y para esto voy a poner 3 ejemplos de los 3 tipos de profecía. Ejemplo de cada uno de los 3 tipos de profecía. Profecía de edificación. Hechos, capítulo 23, verso 11. El apóstol Pablo, el hombre llamado para predicar y enseñar la doctrina de mi Cristo a los gentiles, dice Hechos, capítulo 23, verso 11, que el Señor Jesús se le apareció al apóstol Pablo. Mire qué maravilloso que Cristo ya había muerto en la cruz del Calvario y había sido sepultado y resucitado al tercer día y había ascendido al cielo. Y desde el cielo viene y se le manifiesta al apóstol Pablo en la tierra. Hechos capítulo 23, verso 11. Esta es una epifanía o parucía de Cristo a Pablo. El Señor Jesús le dice que tiene que hablar de él en Roma. Oiga,
Le dice el Señor que tiene que hablar de él en Roma. Que Pablo tiene que edificar en Roma. Que tiene que enseñar la palabra. Que tiene que predicar el evangelio para que en Roma hayan hombres y mujeres edificados por la palabra de Dios. Es una profecía de edificación. ¿Para qué se le apareció el Señor dándole esta palabra profética a Pablo? Para que él edifique con el evangelio en Roma. Hechos capítulo 23, verso 11. Alabanza a Dios. Mire lo que dice. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Usted puede ver que Jesucristo le dice que tiene que enseñar y predicar de él en Roma. No le dice que le va a dar una casa, que le va a dar un carro, no. Le está diciendo: es necesario que vayas a edificar con mi palabra, con mi nombre en Roma. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esa profecía era para que Pablo se edificara a sí mismo y para que pudiera edificar a otros con el nombre de Cristo y con su evangelio. Ese es un ejemplo de edificación. Ahora vamos a ver profecía de exhortación. En el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 9, versículo 10, se le aparece el Señor Jesús a Pablo. Pero esta vez le dice: no temas, habla y no calles. Porque muchas veces el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene temor a muchas cosas. A ser criticado, a ser despreciado, ignorado, a que lo maltraten por causa del evangelio de Cristo. Y el Señor esta vez se le aparece con una palabra de exhortación, con una profecía de exhortación. Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta vez el Señor Jesús se le aparece a Pablo y le dice: no temas. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Cuando Cristo le da esta palabra, se la da bien fuerte, porque la exhortación es bien fuerte. Y le dice: Pablo, no tengas miedo. Tienes que hablar y no calles. No crea que el Señor estaba jugando o le estaba hablando cositas. Le estaba dando una palabra de exhortación. Lo estaba levantando con una palabra de exhortación a que no tuviera miedo, a que no callara, a que tenía que hablar de él, de su evangelio. Porque yo estoy contigo, le dice, y ninguno podrá sobre ti la mano. Porque ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En otras palabras, Jesús le está diciendo: Paulito, tienes que predicar y enseñar mi evangelio. Pero lo levanta y le dice: no temas, sino habla y no calles. Es una palabra de exhortación a que él no tiene que tener miedo.
y que no tiene que callar y que tiene que hablar. Lo está exhortando. Ahora vamos a ver profecía de consolación. Alabanza a Dios. Profecía de consolación. En el libro de Hechos, en el capítulo 27, versículos 23 y 24. Aquí encontramos la profecía de consolación. Vemos de que Pablo lo llevaban preso con otros presos. Y iban en una nave, en una embarcación. Mejor dicho, en un barco. Y la barca estaba siendo maltratada o destruida por un ciclón, por un mal tiempo que se dio en el mar. Y vemos de que Pablo está un poco amedrantado. Y vemos de que él está preocupado. Y cuando el hombre y la mujer está preocupado, necesita una palabra de consolación. Y vemos que todos los que estaban en la embarcación estaban preocupados porque iban a perecer. Pensaban que iban a morir, que se iban a ahogar. Pero vemos de que el Señor se le aparece con una palabra de consolación. Hechos capítulo 27, versículos 23 y 24. Porque esta noche, estando conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Mire que viene Dios y le habla, le da esta profecía por medio del ángel, el ángel de Dios, y le dice que tenga ánimo, que no les va a pasar nada, que no van a perecer, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué maravilloso. Vemos cómo Dios trae consolación a la vida del apóstol. Les viene a dar ánimo para que ya no estén desconsolados, que se consuelen, que no les va a suceder nada. Y así fue, la profecía se cumplió, no les pasó nada. Porque cuando Dios habla, su profecía se cumple. Porque Dios no miente. Entonces vemos que hay tres tipos de profecía. Profecía de edificación, Hechos capítulo 23, verso 11. Profecía de exhortación, Hechos capítulo 18, verso 9, verso 10. Profecía de consolación, Hechos capítulo 27, versículos 23 y 24. Cómo el Señor le habla a los hombres y mujeres en estos tiempos a través de este don de profecía.
Entonces vemos que la profecía tiene su propósito. Por eso el tema se llama los 3 propósitos de la profecía. ¿Para qué le dan una palabra o una profecía a un hombre y a una mujer? Para edificar, para consolar, para exhortar. Mire, número 1, para edificar. Número 2, para exhortar. Número 3, para consolar. Pero es Dios que tiene que hablar. Aleluya. Vemos en Hechos capítulo 23, verso 11, que el Señor le dice a Pablo, tienes que hablar en Roma, tienes que edificar, tienes que enseñar mi palabra, tienes que predicar mi nombre. El Señor le está confirmando a Pablo nuevamente que él es un siervo llamado para predicar y enseñar y hablar de su nombre. Vemos en Hechos capítulo 18, verso 9, verso 10, profecía de exhortación, donde el Señor le habla fuertemente y le dice, no temas, habla y no calles. Lo exhorta. Número 3. Vemos la profecía de consolación, Hechos capítulo 27, versos 23 y 24, que Pablo está metido en problemas. Lo llevan preso, lo llevan con cadenas y a otros presos. Y en medio del mar se levanta una gran tempestad y a ellos les parece que van a perecer. Pero viene Dios y envía a su ángel con una palabra profética para consolarlos, para decirles que tengan ánimo, que no se desesperen, que no se angustien, que no estén con miedo, porque no van a perecer. Entonces eso se llama consolación. El Señor manda la palabra para consolarlo. Entonces, hay profecía de edificación, hay profecía de exhortación y hay profecía de consolación. Pero todo esto, dije al principio, entorna hacia la obra de la iglesia de Cristo, porque la iglesia es de Cristo. No es que el hombre y la mujer va a inventar una profecía o la va a fabricar, porque entonces se va a meter a problemas. Y estoy hablando de la profecía dada por el Espíritu Santo, del nivel de profecía que se está dando en estos tiempos, porque verdaderamente hay profetas de Dios, pero también hay falsos profetas. Hay profecías verdaderas que el Espíritu Santo las está dando, pero también hay profecías falsas de espíritus de engaño, de mentira, de error. Y también está la palabra escrita, la profecía que está escrita en la Biblia. Que si alguien es profeta de Dios, tiene que conocer lo que es la profecía que está escrita en la Biblia. Porque no puede decir un hombre o una mujer, soy profeta de Dios, si no conoce las profecías que están escritas en la Biblia. Aleluya. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Voy a hablar un poco del espíritu de los profetas. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas,
ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Cuando hablamos de esta palabra que está escrita en la Biblia, que hay profecías que se van a cumplir y que se están cumpliendo, un profeta de Dios tiene que conocerlas bien. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, oiga, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Por qué dice espíritu? Porque son muchos profetas, hombres y mujeres. Y cada hombre y cada mujer tiene un espíritu. Estoy hablando de los que tienen ministerio de profeta. Tienen un espíritu que se llama soplo de vida. En ese soplo de vida está el llamado de profeta. En ese soplo de vida viene a morar el Espíritu Santo para ser un profeta verdadero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderos. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Un hombre de Dios, profeta, o mujer de Dios, profeta, Dios, como le ha hecho un llamado, lo prepara en lo que es la profecía. En la profecía que está escrita en la Biblia, y entiende lo que es la profecía actual que el Espíritu Santo está hablando, para que la iglesia trabaje, para que la iglesia se mueva, para que la iglesia sea dirigida por medio del Espíritu Santo, usando hombres y mujeres. Entonces los profetas tienen un espíritu de profeta. Ya cuando está en el vientre de su madre, ya tiene un espíritu de profeta. Y es por eso que dice aquí en Corintios, Primera de Corintios capítulo 14, verso 32. Como estoy hablando de profecía, entonces, ¿quién es el que carga las profecías? Los profetas. Primera de Corintios capítulo 14, verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si usted es profeta de Dios, hombre o mujer, usted tiene un espíritu de profeta, pero usted tiene que entender las profecías que los profetas que escribieron en la Biblia hablaron y enseñaron para tiempo futuro. Usted tiene que entender esas profecías. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Sujetos a las profecías que habló Daniel, sujeto a las profecías de Jeremías, sujeto a las profecías de Ezequiel, sujeto a las profecías de Isaías, sujeto a las profecías de Malaquías, sujeto a las profecías de Miqueas, sujeto a las profecías de Juan, el que escribió el Apocalipsis, apóstol y profeta de Cristo. Porque se puede ser profeta y apóstol, el varón. En el nivel de varón puede ser apóstol y profeta como Juan. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 32. Usted tiene un espíritu. Si usted es profeta, usted tiene un espíritu de profeta. Y se tiene que sujetar a lo que está escrito en la palabra, a los ejemplos de la palabra. Por eso enseñé los 3 propósitos de la profecía, los 3 tipos de profecía. Puse ejemplo de los 3 tipos de profecía. Que hay profecía para edificación, que hay profecía de exhortación y que hay profecía de consolación. Cada una tiene un propósito. Pero todo trabaja en torno a la obra de Dios. La profecía viene para trabajar en la obra de Dios, para hacer la obra de Dios.
El que es profeta de Dios nace para ser profeta. Desde su nacimiento viene con espíritu de profeta. Dios creó espíritus y le dio alma y le dio un cuerpo a los profetas. Escuche esto. Los profetas, hombres y mujeres, y todo ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. A los profetas Dios les dio un espíritu de profeta, que es el soplo de vida. Ya viene con ese ministerio de profeta, con ese don de profecía, con ese don profético. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Este trabajo de profeta no es porque el hombre o la mujer quiera ser profeta. Es porque a Dios le ha placido. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 23. Acerca de los espíritus perfectos. Hebreos, capítulo 12, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Si usted es profeta, su nombre está escrito arriba en el cielo como profeta. Usted tiene un espíritu de justo. Usted tiene un espíritu hecho perfecto. Por eso, cuando el profeta, sea hombre o sea mujer, su espíritu vuelve a Dios. Miren lo que dice Zacarías capítulo 12, verso 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Oiga, Dios le da un cuerpo y un alma a un espíritu. Primero fuimos creados espíritus, luego alma y luego cuerpos. Somos creados por espíritu, alma y cuerpo. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Nosotros estábamos con Dios. Estábamos en el cielo. Éramos espíritus. Todo hombre y toda mujer que tiene ministerios, ya estábamos con Dios. Hay ministerio de apóstoles, ministerio de profetas, ministerio de evangelistas, ministerio de pastores y ministerio de maestros. Ya estábamos arriba con Dios. Éramos espíritu, creado por Dios, formado por Dios, para venir a la tierra. Y aquí nos dieron un cuerpo y nos dieron alma. Por eso en el libro de Juan,
capítulo 6, verso 45, dice la palabra. Juan capítulo 6, verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿A dónde oyó al Padre? Allá arriba en los cielos, en la escuela del Padre, en el discipulado del Padre. El Padre tuvo un discipulado con nosotros, con los ministros, arriba en el cielo. Había una escuela de enseñanza de lo que íbamos a recibir aquí en la tierra. Por eso habemos hombres y mujeres que la gente dice que somos inteligentes con la palabra. Pero es que arriba nos hicieron un examen. Arriba fuimos discipulados, fuimos enseñados por el Padre. Juan capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. O sea, aprendimos de lo que Dios nos enseñó. Y es por eso que hoy servimos a Cristo aquí en la tierra. Porque fuimos discipulados, fuimos enseñados arriba en el cielo. Aleluya. Mire lo que dice Hechos, capítulo 3. Versículo 23. El Padre nos discipuló arriba en el cielo, para que aquí en la tierra nuestra alma escuchara el mensaje de salvación de vida eterna de Cristo. Hechos capítulo 3, versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esta palabra habla del profeta más grande de todos los tiempos en la tierra, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Nuestra alma ahora está siendo discipulada por medio de Jesucristo, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Escuchamos la voz de Cristo. Dice que el Espíritu Santo nos recuerda, nos va a recordar todo lo que Cristo hizo y lo que Cristo habló y enseñó. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es necesario que tu alma y mi alma sea discipulada de parte de nuestro Señor Jesucristo. El Padre discipuló arriba en el cielo. Jesucristo discipuló aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo está discipulando. Mire lo que dice Efesios, capítulo 3, verso 5. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, verso 5. ¿A quienes empieza a discipular el Espíritu Santo? ¿Quiénes son los primeros que empieza a discipular el Espíritu Santo? Efesios capítulo 3, verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Estamos viviendo bajo el nuevo pacto, bajo el régimen del Espíritu Santo. Son misterios muy grandes lo que el Espíritu Santo nos está enseñando en estos tiempos.
Aleluya. Hay poder en Cristo. Miren lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra en Romanos, capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire que el Espíritu Santo es el que nos está discipulando, nos está enseñando. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aleluya. Santo, poderoso. Alabado es Dios. Entonces, podemos ver que el Espíritu Santo está discipulando la iglesia de Cristo. El Padre dio un discipulado arriba en el cielo. Jesucristo vino y hizo discípulos. Y a estos discípulos les dijo, por tanto, id y haced discípulos. Y es por eso que cuando mi Cristo se fue al cielo, quedaron discípulos. Y ahora, cuando mi Cristo se fue para el cielo, el Espíritu Santo vino el Consolador. Y se sigue haciendo discípulos bajo el régimen del Espíritu Santo. Aleluya. Poderoso. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, verso 6. Habla del discipulado del Espíritu Santo. Pero ahora estando libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El Espíritu Santo está discipulando nuevos ministros de la gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia aún todavía. Pero ahora estamos, Romanos capítulo 7, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Tanto como el Padre dio un discipulado arriba en el cielo, conforme a Juan capítulo 6, verso 45, también Jesucristo vino y dio discipulado aquí en la tierra. Y se fue, porque Él murió y resucitó y ascendió al cielo. Pero cuando Él se fue, Él y el Padre enviaron al Consolador, al Espíritu Santo, el que está discipulando nuevos ministros. Romanos 8, capítulo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo nos está discipulando. El Espíritu Santo está discipulando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Todos los que formamos el cuerpo de Cristo.
Él está discipulando al Espíritu Santo. Entonces, como el Padre nos dio un espíritu, éramos espíritu con el Padre arriba en el cielo. Eso fue lo que le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre de tu madre, yo ya te conocía y te santifiqué, dice, y te di por profeta a las naciones. Ya Jeremías tenía un espíritu de profeta. Todos los ministerios que vienen a la tierra y que son discipulados aquí en la tierra, para este tiempo el Espíritu Santo está discipulando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién lo está discipulando a usted? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa a hombres para dar discipulado, pero quien da la iniciativa es el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos tener sabiduría, no podemos tener revelación, no podemos tener conocimiento, no podemos tener entendimiento, no podemos hacer la obra de la iglesia de Cristo sin el Espíritu Santo. Entonces Él se está encargando en discipular hombres y mujeres. Aleluya. Hay 5 ministerios, Efesios 4:11. Hay 9 dones para trabajar en la iglesia de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 11. Y hay 9 frutos que esto no tiene que faltar a la iglesia de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Porque Jesucristo dijo: por su fruto los conoceréis. Si alguien no tiene estos frutos que dice Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, no es cristiano. No es siervo de Dios, no es hijo de Dios. Solamente pasa a ser creación de Dios, pero no hijo. Para ser hijo de Dios hay que ser discipulado por el Espíritu Santo. Por eso enseñé el tema los 3 propósitos de la profecía. Y puse los 3 ejemplos de los 3 tipos de profecía. Cristo pronto viene a llevar una iglesia que está llena del conocimiento de su palabra y del entendimiento de su palabra, y que está poniendo su palabra por obra. La está practicando, la está poniendo por obra, está dando frutos al 30, al 60 y al 100 por uno por medio de la palabra. Porque solo así vamos a poder dar la medida de la estatura del varón perfecto, de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Hay que dar una medida. Y la palabra es lo único que nos puede, el discipulado del Espíritu Santo es lo único que nos puede hacer dar la medida de la plenitud de Cristo para estar aptos en su venida que estamos esperando. Pronto viene Jesús a llevar una iglesia que esté en santidad y en consagración. Amén y amén.